Bienvenido, estás en Agua Viva Tampico. Tenemos anuncios especiales para ti. En Agua Viva Tampico cuidamos de ti. Contamos con todas las medidas sanitarias. El uso de cubrebocas es obligatorio para asistir a nuestras reuniones. Bloqueamos espacios para evitar el contacto. Limpiamos constantemente el auditorio y sanitizamos antes y después de cada reunión. En Agua Viva Tampico estás seguro. Ven y congrégate con nosotros. Te esperamos con una palabra de Dios para ti. Comparte un café con nosotros. Lunes, martes y viernes, en punto de las 6 de la tarde, un cafecito con bendición. Te esperamos. Todos los viernes a las 9:30, no te pierdas el tiempo devocional. Transmisión en vivo, vía Facebook. Estudio bíblico, todos los domingos de 11 a.m. a 12 del mediodía. Aprendamos juntos la palabra de Dios. Gracias por tu gran corazón. Recibimos tus diezmos y tus ofrendas en los números que aparecen en pantalla. Número de cuenta Inbursa y número de cuenta Banamex. Gracias. Dios bendice al dador alegre. Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Agua Viva Tampico. Estamos solo a un clic de distancia. No pierdas la conexión. Reúnete con nosotros. Miércoles 7 p.m., sábado 5 p.m., domingo 2 reuniones, 9:30 y transmisión en vivo 12 del mediodía. Permanece conectado y bienvenido a casa. Qué difícil es. Creo que la angustia, la desesperación es algo que caracteriza al ser humano. Y si usted es de los que se muerde las uñas, está todo tembloroso cuando hay alguna situación, la angustia, la desesperación, es algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que meditar para que si en ese momento usted va al Salmo 40, usted se encuentra con una palabra hermosa de parte de Dios. David, el salmista David, escribe este salmo, Salmo 40, vaya ahí a su Biblia. Nunca se le olvide, cuando esté muy angustiado, muy desesperado, muy ansioso, léalo en voz alta muchas veces. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová. Vuélvalo a leer. Pacientemente esperé a Jehová. Ahora haga como una pausa y léalo. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si usted pacientemente espera en Dios, no importa las circunstancias, no importa la situación, Él se va a inclinar y le va a escuchar. Lo hace sacar del hoyo, pone alabanza en su boca, siempre y cuando usted y yo pacientemente esperemos en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Hoy esta palabra, Señor, es para mí, es para tu pueblo, porque últimamente hemos estado ansiosos, hemos estado desesperados, pero hoy queremos que esta palabra caiga en buena tierra, que es nuestro corazón, y dé un fruto. Porque hoy necesito
pacientemente esperar en ti. Y hoy pacientemente estaremos escuchando tu palabra, poniendo mucha atención en lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Bendecimos tu siervo, que este día trae una palabra que viene de parte tuya, que sea para mi corazón, para mi vida, para seguir esperando pacientemente en ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Bueno, pues darle un fuerte aplauso a Dios. Y mira, como todos sabemos, este mes Dios nos ha puesto una palabra para nuestra iglesia, y es la paciencia. Es algo de pocas letras, es una palabra corta, pero sí implica muchas cosas. Y hoy tenemos que verla, tenemos que anotar todo lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Dónde nos lleva o qué consecuencias tenemos si nosotros esperamos pacientemente? Como dice la Biblia que comentaba la pastora. De hecho, el tema de este día es esperar pacientemente. Y cuando pasamos por alguna situación difícil, pues hay dos formas. Hay dos formas que pudiéramos hacer mientras esperamos. Yo solamente veo esas dos situaciones. A lo mejor pudiera haber más, pero se concentran o se resumen en estas dos formas. Una es aguantar desesperadamente. Decir, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Ahora, ¿quién me puede ayudar? Como bien comentaba y comentaba la Norma la semana pasada en su prédica, ¿verdad? Que decía, ¿quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Una frase que a lo mejor hemos escuchado mucho en un programa de televisión, pero eso lo dice el mundo cuando no conoce la palabra de Dios. Decía, primer punto, aguantar desesperadamente como lo hace el mundo. Eso es fácil, eso es sencillo. A lo mejor antes de conocer de Cristo, y repito, de conocer de Cristo y de creerle a Él, pasamos a esperar desesperadamente. Cuando pasamos de hacer cosas concebibles, cosas que no tenían ningún sentido, de esa forma esperábamos, pues nos tomábamos pastillas. A lo mejor alguien te podía decir, no hombre, mira, tómate esto o tómate esta pastilla para que te tranquilices. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento. De hecho, la paciencia, ¿verdad? Algunas personas dicen que es la ciencia de la tranquilidad, la ciencia de la paz. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento. Paciencia significa eso, la ciencia del conocimiento, el conocer, y eso te va a llevar a tener paz. Bueno, el punto número 2, que es el más importante, que es sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es esperar pacientemente. ¿Y quién espera pacientemente? ¿O quién debe de esperar pacientemente? Bueno, pues el cristiano. Tú y yo estamos aquí, a lo mejor pasando por situaciones difíciles, o hemos pasado por situaciones donde no hemos encontrado salida en lo natural. Pero cuando ya conocemos del Señor, cuando ya conocemos lo que dice su palabra, nos lleva a esperar pacientemente. Y eso es un cristiano con fe. Eso solamente un cristiano con fe. Porque a lo mejor tú puedes decir, pastor, pues yo he venido, tengo tantos años, muchísimos años viniendo aquí. Y es más, hasta puedes decirme, y conozco la palabra, pero no deja de desesperarme. Bueno, pues a lo mejor conoces, pero no has tenido fe. Y hoy tenemos que salir con esa fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a orar. Yo sé que la pastora ya oró, pero vamos a poner también este tiempo
una vez más en manos de nuestro Dios, para que Él nos abra el entendimiento de lo que hoy nos quiere decir, de esa sabiduría de lo alto que vamos a ver a través de su palabra, para que llegue a nuestro corazón, principalmente que la conozcamos, porque a lo mejor ni la conocemos, a lo mejor sí hemos venido aquí muchas veces, pero no conocemos la palabra de Dios. Y hoy tenemos que entender, conocer la palabra de Dios, pero creerla, creer que ese conocimiento, esa palabra, esa sabiduría de lo alto, es la que nos tiene que llevar a esperar pacientemente. Señor, te damos muchas gracias, Padre, esta mañana, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles, Señor, y a lo mejor sí nos hemos desesperado, Señor. A lo mejor sí hemos estado angustiados, Señor. A lo mejor no hemos encontrado salida, Señor, porque nos ha faltado fe, Señor. Pero hoy, Señor, hoy viene tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, y nos da esa fe y ese poder de lo alto para creer tu palabra y vivir de acuerdo a como dice tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque estoy seguro, Señor, que cada persona que hoy vino aquí, Señor, viene con esas ganas, ese deseo de aprender más de ti, Señor, y también de conocer tu palabra, Señor, para ponerla por obra y tener fe. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues mira, vamos a tratar de detallar estas dos formas de cómo estamos cuando estamos pasando por alguna situación de aflicción. Todos pasamos. ¿Hay alguien que no haya estado afligido algún día? Allá atrás, Frida, más atrás, todo allá. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones, o inclusive podemos estar pasando. Ahorita, ¿cómo está todo el mundo, verdad? Con esa situación que vemos, a lo mejor sin querer, escuchamos noticias porque nos llegan al teléfono, ¿verdad? Noticias alarmantes de lo que es esta enfermedad, esta pandemia que estamos pasando en todo el mundo. Ayer escuché, no escuché, les digo que llegan noticias así, ¡tum!, y te las muestra ahí el teléfono, que es una pandemia estacional, ¿sí? que no va a ser movida, va a ser tratada, pero va a ser estacional, como la gripa, según estaban comentando ahí algunos científicos. Pero hay dos cosas, cuando vienen este tipo de noticias u otras noticias, nosotros tenemos a alguien en quien confiar, o debemos de tener a alguien en quien confiar cuando pasamos por esa situación difícil. Podemos tener, como decía hace un rato, mucho tiempo viniendo a la iglesia, sin embargo, eso no es suficiente, iglesia. No es suficiente, es bueno, sí es bueno que nosotros vengamos, claro, pero no es suficiente para afrontar situaciones difíciles y esperar pacientemente la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primeramente conocer su palabra, como ya lo decía, y creer cuál es el propósito de nuestro Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que creer, conocer y creer cuál es el propósito de Dios para ti y para mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para que nosotros podamos vivir y estar pacientemente esperando sus tiempos para que Él venga a nosotros y nos saque de esa situación, como decía la pastora, ¿verdad? De ese pozo de lodo cenagoso, ¿verdad? Es algo difícil, ¿verdad? Pero en lo natural, pero ese es nuestro Dios. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Saber y creer que somos sus hijos. Principalmente tenemos que tener ese conocimiento y esa creencia, pero completa, Carmelita. No nada más yo sé. Y sales de aquí y estás, ¡ay, qué va a pasar! Y ahora ya no, ¿quién me va a ayudar? Y no tengo quien me ayude. Espérame. Somos hijos de Dios. Si tú no sabes y no ponderas lo que es ser hijo de Dios, transpórtate nada más si tú eres padre. Tú no vas a permitir algo mal para tus hijos. En algún momento sí lo pasas por alguna prueba, o en algún momento sí tienes que disciplinarlo. A lo mejor le vas a quitar algunas cosas, ¿verdad? O prohibirle algunas situaciones cuando lo castigas o lo disciplinas.
pero nunca lo vas a dejar sin comer. Nunca lo vas a dejar que se muera de una enfermedad. Eso es ilógico. Somos hijos de Dios, iglesia. Hoy tenemos que ponderar eso. Somos hijos de Dios. Conocer y creer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas es saber y creer esto que estoy diciendo. Que somos sus hijos y fuimos sellados por Él con su Espíritu Santo. Pastor, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es así? Mira, quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Mira lo que la Biblia nos dice. La palabra de Dios dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia, señores, porque dice la palabra de Dios. Hoy tenemos que empezar creyendo eso. Tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados. Escúchalo bien, por favor, por el amor de Dios. No podemos salir igual con la cabeza abajo, quejándonos o desesperados. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de su propósito. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, le hemos repetido 25.533 veces o más. Sabemos que su buena voluntad es agradable y es perfecta. Este versículo me llena. Antier que lo estaba viendo, yo digo, perdón, Señor, porque yo sé que tu voluntad es buena y hay veces he dudado, hay veces he flaqueado, y hay veces he tardado en reconocer, en saber que soy tu hijo. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siguiente versículo, por favor. 12. Dice la Biblia, a fin de que seamos, escúchalo bien, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados, para alabarlo, para glorificarlo a Él. Para Él es la gloria, para Él es la alabanza, para Él es el poder, para eso fuimos creados. Para que seamos alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, decía Pablo a los Efesios. Síguele diciendo, síguele viendo. Dice, en Él también, escúchalo. Iglesia, por favor, escúchalo esto. Pero créelo también. Esto es palabra de Dios. La Biblia no miente, la Biblia es verdad. A lo mejor allá afuera del mundo te puede decir 20,000 cosas que no son sustentadas en la palabra de Dios. Pero tú como hijo de Dios tienes que creer esto, porque esas son las promesas que Dios nos dejó a nosotros. Habiendo oído la palabra de Dios, ¿habiendo qué? ¿Habiendo qué? Oído. Tú hoy estás escuchando palabra de Dios. Estás conociendo palabra de Dios. No es rollo mío, no les estoy hablando de ningún otro libro. Les estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dejó, de sus promesas. Habiendo oído la palabra de verdad. Esto no es mentira, es la verdad, es palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación. ¿El evangelio de qué? De la salvación, iglesia. Tú has oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, ahí están las dos palabras claves que les decía en un principio. Habiendo oído y habiendo creído. Tú no te puedes salir con la mitad nada más el día de hoy. Amén, Dani Galarza. Habiendo oído y creído. Pastor, ya me salí con la mitad, nada más oí, pero no creo. Pues no va a pasar nada. Dice la Biblia, habiendo oído y creído en Él, fuimos sellados. Escúchalo bien, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello, señores.
Todos sabemos cuando tú vas a hacer algún trámite, algún contrato y te sellan. Y eso te va a dar validez y te va a dar confianza de ese contrato. Bueno, la Biblia dice que fuimos sellados, iglesia. Tenemos que ponderar eso, búscalo en otros lados, lo que significa eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si hoy no nos queda claro, ya no sé qué más. Hemos sido sellados, Carmelita, con el Espíritu Santo, dice aquí la palabra. Cuando pasamos por la situación más difícil, esperamos pacientemente en esta verdad. Jesucristo es el Señor y tiene el control, y su propósito y su voluntad ya la sabemos. No puede ser cambiada. Pasemos lo que pasemos, hay un sello de verdad. Y tienes el sello del Espíritu Santo cuando recibiste a Cristo. Ya basta, iglesia, que andemos fluctuantes. Ya basta. Ya basta que andemos con... No es fácil, no es fácil. Pero tenemos que creer lo que dice la Biblia. Versículo 14, por favor. Dice la Biblia que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Y otra vez dice, para alabanza de su gloria. Hay un sello, hay un pacto, hay un contrato. Tú tienes el Espíritu de Dios que nos sigue diciendo, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Decidiste un día decirlo con tu boca, como viene en Romanos 10:9, confesarlo con tu boca y creerlo con el corazón. Y en ese momento, si tú hiciste esas dos cosas, eres sellado. Y dice, paz. Dios te sella y dice, este es mi hijo. Y ahí está la prueba, el Espíritu de Dios está en su vida. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no has sido sellado ni has decidido creer ni aceptarlo en tu corazón. Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, no es otra cosa. Pastor, pero ¿cómo hago? Es que mira, vamos a seguir viendo esto, lo que nos dice. El Espíritu Santo es el sello de Dios que le pertenecemos y Él hará ¿de acuerdo a qué? A su promesa, de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo es como una firma válida en un contrato. La característica de que tú eres un hijo de Dios es porque has sido sellado. Hay una firma ahí, y dice arras, y dice otras palabras que sabemos qué significan. Ese contrato, esa validez, que esto es cierto. Pastor, pero yo no lo creo. Bueno, pues no sé, pues no lo creas. Pero la Biblia no miente, Dios no va a mentir. Y si tú estás aquí invirtiendo un tiempo, iglesia, el día de hoy, no podemos salir igual. Fuimos sellados, aquí lo dice. Es como una firma válida en un contrato. Lo más importante en un contrato es el sello y la firma, ¿cierto o no? Si no hay sello ni firma, decir, oye, es que ya fui allá, mira, ya me lo recibieron. ¿Y te sellaron? No, eso no tiene validez. ¿No te firmaron de recibir? No. Fuimos sellados, Aldo. Tenemos ese sello. Tenemos el Espíritu de Dios, nos va a dar muestra de que tenemos ese sello. Amén. Ok, ¿qué sigue? Ahora, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El poder es de ese sello del Espíritu de Dios. Obra en nosotros y transforma nuestras vidas. Si tú no has sido transformado, si tú no has sido cambiado, es porque aún no tienes el sello del Espíritu de Dios, según la palabra de Dios que estamos viendo. Tu poder obra en nosotros y hemos sido transformados y nos transforma nuestras vidas. Y este sello nos garantiza, déjame decirte, porque ahí lo acabamos de leer, desde hoy hasta la eternidad, de que hemos sido transformados y tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Dáselo fuerte porque es para Él. Eso es para Él. Para Él es la gloria, para Él es la alabanza, lo acabamos de leer ahorita. La gloria es para Él.
La paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Lo sabemos todos? Sí. ¿Qué es? Amor, paz, benignidad, paciencia. Paciencia. Si tú no tienes paciencia es porque no tienes el fruto del Espíritu Santo y por consecuencia no hay Espíritu Santo. Pastor, pero yo conozco y te los puedo decir en inglés, en árabe, en arameo, lo que significa el fruto. Sí, pero no has creído o no has sido transformado. Conocimiento y creer. Acuérdense que lo leímos ahorita. Oído y creer. La mitad, pues no. Es que ya llevé el papel allá al ayuntamiento para hacer un trámite y ahí lo dejé. A ver, ¿te lo sellaron, firmado? No, pues no vale. Pero ahí lo dejé, pues sí, pero no vale. Hay un sello, dalo. El Espíritu de Dios está en tu vida. Y esa es la característica de que somos hechos hijos de Dios. Amén. Es parte del fruto del Espíritu Santo y es una evidencia que tenemos ese don de Dios. Amén. Mira, y es fácil. Ya lo hemos repetido muchas veces. Se va a dar cuenta, o sea, te vas a dar cuenta tú y la gente lo va a ver cuando hay ese fruto. Pero si el fruto que sale de ti es miedo, es temor, es angustia, es desesperación, pues ese no es el fruto. Es como un árbol de naranjas no puede dar aguacates. Pastor, pero yo tengo el fruto del Espíritu Santo, pero es que ando con temor. Y es que ando siempre con cabizbajo. Y es que ando siempre tirado. Y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la templanza? Que son dones, son virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Se va entendiendo? Quiero que se vaya entendiendo esto porque esto es oro molido, como se dice, ¿verdad? Iglesia, si no conocemos y no creemos las Escrituras, va a influir en nuestro andar diario. Si tú no conoces todas las promesas y la voluntad de Dios, cuál es y su propósito, que solamente lo vamos a conocer al saber las promesas. Pero si tú no las conoces, o inclusive puedes decir las conozco, pero no las crees, pues eso va a influir en nuestro andar. Y se va a notar, y se va a confrontar con las situaciones que estamos viviendo actualmente en todo el mundo. Déjame decirte que cuanto más, escúchalo bien, cuanto más lees Biblia, cuanto más aprendes de las promesas que Dios ya nos dejó, mayor será nuestra confianza y paciencia. Si no conoces, si no crees, olvídate, vamos a seguir igual o peor que el mundo. Empecé diciendo esas dos características de la paciencia. Hay una paciencia en el mundo que espera desesperadamente y la paciencia en Cristo que esperamos pacientemente en el Señor, porque creemos que somos sus hijos y que Él nos bendice en su tiempo, no en el tiempo que tú quieras. Amén. Leer su palabra. Mira, en Romanos 15, del 4 al 6, si lo tienes ahí, Alex, por favor, ayúdame, para irnos rapidísimos. Romanos 15, del 4 al 6. Alex, ¿me ayudas, por favor? Dice la palabra. Bueno, déjame ir a la Biblia. Romanos 15, Alex. Vamos a ver, aquí dice la Biblia. Escúchalo bien. Lo que estamos hablando está escrito en la Biblia. ¿Cierto o no? Allá atrás está escrito. Allá, mi amigo Roberto. Está escrito, ¿verdad? Entonces, vamos a Romanos 15, del 4 al 6. Alex, por favor, para que la gente que no traiga Biblia vea y constate. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? Antes, ¿cierto o no? ¿Para qué eran? ¿Para qué fueron?
No tenían nada que hacer y dijeron, pues vamos a escribir algo. ¡No! Las cosas que se escribieron antes, según la Biblia nos dice, y Pablo le estaba diciendo a los romanos, para nuestra enseñanza se escribieron. Brenda, para que seamos enseñados. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, el conocimiento, repito, y que quede bien claro esto, porque es la clave. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar paciencia. Paciencia, conocimiento, tranquilidad. Tranquilidad, conocimiento. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no vas a poder vivir tranquilo. Repito, lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de lo que está escrito, de la palabra de Dios, tengamos esa fe, tengamos esa esperanza. Si tú no conoces, tú no vas a poder tener fe, no vas a poder tener esperanza y vas a estar desesperado y llorando y tirado en el piso y quejándote y no viniendo a la iglesia. ¿Ya para qué voy? ¿Ya para qué me congrego? ¿Ya para qué me conecto? Eso dice la Biblia, estamos leyendo Biblia, iglesia. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sigue diciendo la Biblia, por favor, mucha atención. Pero el Dios de la paciencia, tenemos un Dios de la paciencia. ¿Por qué es el Dios de la paciencia? Porque es el Espíritu Santo, el fruto es paciencia también, es una virtud. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Esto es Biblia, iglesia. Estamos leyendo palabra de Dios. Versículo 5. Pero el Dios, otra vez, pero el Dios de la paciencia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Resumido en 2-3 palabras. Conocimiento, conocimiento, fe, tener el Espíritu de Dios y vamos a esperar pacientemente el tiempo del Señor. Dale otro aplauso a Dios porque Él nos está hablando hoy, Él me está hablando a mí hoy grandemente. Vuelvo a decir, cuanto más sepas de lo que Dios hizo en el pasado, esto Dios lo hizo en el pasado. Ya lo vimos que para enseñanza nuestra, cuando más sepas tú de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será nuestra confianza y nuestra paciencia, Aldo. Entre más leas Biblia, entre más conozcas, te va a dar fe y te va a dar paciencia y vas a sentir el abrazo del Señor, que es el consuelo del Señor. Hoy en la mañana leí ahí algo, ¿verdad? De una persona que dice, es que no. Necesito un abrazo, necesito un consuelo. Tan fácil leer la Biblia, conocer quién es el Dios de la consolación y quién es el Dios de la paciencia. Pero hay veces es tan difícil creerlo porque el mundo te puede decir otra cosa. El mundo te puede hablar o decir de miles de cosas, pero el Dios de la paciencia y de la consolación es el que estamos hablando el día de hoy. Amén. ¿Cómo viene esa fe? ¿Cómo dice la palabra de Dios que va a venir esa fe? Romanos 10:17. Dice que la fe viene a leer, al conocer. Por favor, Alex, no sé quién esté ahí ya habíamos visto los versículos. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no conoces de las promesas y de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para tu vida como su hijo, pues no vamos a creer, o no vamos a tener fe.
Tenemos que oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mira, vamos un poquito adelante al libro de Efesios, por favor. Efesios, capítulo 4. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y tenemos que recalcarlo para que sepamos que estamos hablando de palabra de Dios, de Biblia, de las promesas, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Solamente leyendo la palabra de Dios vamos a saberlo. Versículo 17, por favor, 4:17 de Efesios. Dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el miedo, con el temor, con yendo a otros lugares a buscar de lo que Dios ya nos dio, pero no se ha tomado porque no se ha creído. Ya no andemos en la vanidad de la mente como los otros gentiles. Y mira, y eso es una tendencia natural humana. El temor es una tendencia natural humana del mundo cuando no conoce la palabra de Dios. Por eso hay impaciencia, porque no se conoce la palabra de Dios, la paciencia que nos da la palabra de Dios. Tendencia natural y de pensar y actuar con impaciencia. El mundo pasa impaciencia, excusándonos siempre el por qué no se obedece su palabra. Pilas con esto, iglesia. Muchas veces hay justificaciones y mira, hay muchas sillas vacías que ya no están. ¿Por qué? Porque hubo impaciencia. Porque dije, ya estuve, ya tengo ya muchos días yendo y no me saca de este problema que tengo. No tengo para el pasaje para ir a la iglesia. Oye, pero le acabas de poner 400 pesos al celular para estar... Dime, pero para el pasaje no tengo. Iglesia, estoy hablando Biblia. Excusándonos siempre el por qué no se obedece la palabra de Dios, de congregarnos, de ir a escuchar palabra. ¿Cómo va a aumentar tu fe si no escuchas palabra de Dios? ¿Cómo va a aumentar tu fe según la Biblia? ¿Cómo vas a tener fe en qué si no conoces la Biblia? Si no conoces la voluntad y el propósito de Dios en tu vida, Patimoncada. Tú lo conoces, por eso estás aquí, has creído y tú has visto los milagros que hace el Señor. Milagros sorprendentes, y nos podemos pasar aquí muchos años hablando de todas las bendiciones que hemos visto y milagros. Y no exagero, iglesia, años podemos pasar. Todos tenemos experiencia que hemos pasado de milagros, que no han sido en mi tiempo, han sido en el tiempo de Dios. Y ese andar, ese esperar pacientemente, cala, duele. Pero no tenemos un Dios cuadrado. Los tiempos del Señor son los perfectos. Señor, yo quiero que sea ahorita, porque si no es ahorita ya no voy a la iglesia. Y te enojas con Dios. Y te pones a decirle y a hacer cosas incoherentes. Y a decir 20,000 cosas, objeciones por la cual no te congregas, por la cual te has apartado de las cosas de Dios. Es que ya esperé. Y esperaste pacientemente al Señor. No, me impacienté. ¿Y qué creí? Hice una burrada. Fui a que me barrieran y a que me pasaran. Esa persona no esperó pacientemente. Estamos viendo Biblia. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que pareciera locura para el mundo. Eso dice la Biblia. Cuando abandonan la fe y se apoyan en su propia prudencia. ¿Qué estamos viendo? Vamos a verlo. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, vamos a ver el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de esto. ¿Pero por qué estaban ajenos?
por la ignorancia, porque ignorabas el propósito y la voluntad de Dios. Por la ignorancia, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en ellos hay. ¿Y por qué? Porque hubo dureza en el corazón también. Yo no puse mi corazón de carne para recibir, y puse una tabla y una piedra en mi corazón y se puso duro y no entendí. Dice la Biblia, por la dureza de su corazón. Versículo 20, mas vosotros, dice la Biblia, mas vosotros, gloria a Dios, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque aquí en la iglesia se predica palabra de Dios. El mundo no te va a hablar palabra de Dios. Mas vosotros, Jorge, señor Barreto, mas vosotros habéis aprendido, dice la Biblia, así, ¿de quién? ¿Del príncipe valiente? No, de Cristo, iglesia de Cristo. Tú has aprendido de Cristo, no has aprendido lo que dice el mundo. Mas vosotros habéis aprendido así de Cristo, dice la palabra. Amén. Versículo 21. Claro. Si es que no nada más fuiste a la iglesia a estar chateando y a poner así el face y estar como queriendo que ves. Ahí dice, si en verdad la habéis oído. Si en verdad la habéis oído, porque si no la habéis oído, no pasa nada. Ahí dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñado por Él. Esa es una enseñanza de Dios. Pero si tú vienes aquí porque el café está muy rico y te quieres tomar un cafecito en la mañana y unas galletitas, ¿y por qué no tienes nada que hacer? Pues déjame decirte que no va a pasar nada. Ahí dice la Biblia, si en verdad habéis oído por Él y habéis sido por Él enseñados conforme a la mentira, no, conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la única verdad, Juanita, Arturo, todos allá atrás, Acel. Siguiente versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de tu hombre. Esa vieja naturaleza estaba viciada de mentiras, de tradiciones, de cosas que hacíamos por ignorancia, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién es el que engaña? Díganlo, con el diablo, Satanás, conforme a los deseos engañosos. 23, por favor. Renovaos, ya lo hemos hablado muchísimas veces y lo vamos a seguir hablando. De Romanos 12:2, ¿verdad? Donde tiene que haber una renovación para que haya transformación. Y aquí lo vuelve a decir, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no podemos seguir pensando igual a los charis. Ya conocemos, si en verdad habemos oído y habemos aprendido. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, como es toda la iglesia de Aguaviva Tampico. Amén. Dale el aplauso a nuestro Dios. Ese es el Dios al cual le servimos. Amén. Mira, esto que estamos viendo es palabra de Dios. Dice que yo aquí notaba, el evangelio pareciera locura cuando abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Para nosotros hemos aprendido de Cristo, tenemos esa renovación en nuestra mente. Amigos, hemos oído la buena nueva, pero para que haya evidencia debe de ir acompañada de fe. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2, por favor. Amén.
Alex, ¿me pudieras ayudar con el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2? Hebreos, ahí va, ya, calientito, ya falta menos. Ándele. Hebreos 4, 2. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque también a nosotros, iglesia, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como al mundo, como esas personas que ya no están el día de hoy. Lalo, ¿te capta? A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a esas sillas que están vacías, que ya no vinieron. Que dijeron, no, ya no voy a servir porque eso me quita tiempo para mis cosas y ya no voy a ir a la iglesia, ya tengo como 3 semanas que le pedí algo al Señor y no me lo ha dado. Ya mejor ya me voy, ya mejor ya no voy a la iglesia, ya mejor ya no diezmo, ya mejor ya no ofrendo, ya mejor ya no sirvo en ningún ministerio. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero ¿saben qué? No les aprovechó, según dice la Biblia. Pero no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Porque no iba acompañada de fe. Sí supieron, sí conocían mucho. Es más, hasta hablaban muy bonitos, a lo mejor algunos hasta excelentes maestros. Pero no iba acompañada de fe, Lupita. Todos los que estamos aquí el día de hoy y conectados, hemos oído, pero no nada más oído, ha ido acompañado de fe y hemos creído, por eso estamos aquí, conociendo más del Señor, conociendo más del propósito, conociendo más de la voluntad de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Iglesia, es Biblia lo que hablamos, es palabra de Dios. Esto viene en el libro de Hebreos, ya lo vieron. Amén. ¿Qué más vemos? ¿Implica esfuerzo, iglesia? Ay, no, facilito. No, hombre, yo me levanto luego y ahí estoy luego. No tengo nada que hacer. No tengo hijos, no tengo esposo o esposa. No tengo nada que hacer. Es más, ni estoy ni cansado. No es cierto. Esto implica esfuerzo, iglesia. En verdad que implica esfuerzo. Amén. Dice el Salmo 27. Por favor, mucha atención. Ya estamos casi por terminar. Siempre hay 3. Cuando un pastor dice ya estamos por terminar, faltan 3 veces más que digan. Pero bueno, Salmo 27. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿No? Viene después del Salmo 26. Salmo 27. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia en el versículo 13? Pilas con esto. ¿Hubiera yo desmayado? Yo también hubiera desmayado. Yo sé que a lo mejor Norita también, yo sé que a lo mejor allá Lili también. Yo sé que muchos de aquí hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová. ¿Cierto o no? Yo hubiera caído, ya estuviera tirado, estuviera muerto. Si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová cuando me muera. Cuando ya esté en la eternidad, aquí, mijo, aquí, en la tierra de los vivientes, dice la palabra de Dios. Hubiera yo desmayado si no hubiera confiado, si no hubiera esperado, si no hubiera tenido paciencia. Yo sé que tú también, Dani. Yo sé que a lo mejor todos los que estamos aquí, Jovis, todos, ¿verdad? Aquí mi hermano también con esos diagnósticos negativos. Yo sé que hubieras desmayado si no creyeses que veríamos la bondad y la gracia y tuvimos que tener esa paciencia en el Señor. ¿Dónde? Aquí. Versículo 14, dice la Biblia. Hoy el Señor te dice, ten paciencia. Aguarda a Jehová. Nos tenemos que ir con esa palabra, señores.
Oído y creído. Amén. Aguarda a Jehová. Échale ganitas, mijo. En arameo significa esfuérzate, significa échale ganitas. Dale muchas ganas, esfuérzate. No es fácil esperar tampoco en Jehová. Sí, pacientemente, pero implica creer. Implica conocer, implica creer. Esfuérzate, dice, y aliéntese tu corazón. Sí, sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová, iglesia. Hoy el Señor nos dice, ten paciencia, aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Esfuérzate, amigo. Salmo 37, un poquito más adelante. Salmo 37, y anótalo ahí, por favor. Biblia, lo que estamos viendo. Salmo 37, dice aquí en el versículo 7, ya párale de estar, no, pues es que ya no, ya mejor me voy a retirar, no, ya es que, ¿y qué crees? Pues mira, yo pedí, no se me ha dado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Ey! ¡Guarda silencio! Guarda silencio ante Jehová, dice ahí la Biblia, y espera en Él. No te estés quejando. Si tenemos la fe y la confianza, tenemos que tener esa virtud del Espíritu de Dios, lo vuelvo a decir, la paciencia. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No puedes decir, es que aquel mira y se portó mal y ya está haciendo. No, tranquis. Tranquis. Tranquilo, dice la Biblia, espera en Él, no te alteres. Guarda silencio. Tú y el Señor, espera el tiempo del Señor. Eso nos dice su palabra. Amén. No sé quién venga por primera vez el día de hoy. ¿Hay alguna persona que venga por primera vez que quiera recibir a Cristo? ¿Sí se puede poner de pie tantito, por favor? Wow, hoy te estás llevando hoy una palabra. Pásale tantito para acá, por favor. ¿Y me puedes ayudar, pastora? Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mira, la pastora ahí con esta Adelita van a hacer una oración contigo. Escucha, iglesia. Hacer la voluntad de Dios. Hacer el propósito de Dios. Significa esperar con paciencia. Tenemos un Dios bueno. Mientras esperamos su tiempo de respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a nuestro Dios, servir a los demás, compartir su palabra. En eso debemos invertir el tiempo en el cual estamos esperando su promesa. De que viene, viene. Dice más adelante el Salmo 40. Tres características
mientras esperamos el tiempo de Dios para la respuesta a la situación que estemos pasando. Adorar a Dios. Servir a los demás y compartir su palabra. Hoy vamos a hacer una oración para todas esas personas que están escuchando en la transmisión, para que repitan después de mí: Señor Jesús, esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Esta mañana yo creo que tú moriste por mí para el perdón de mis pecados. Hoy me arrepiento y te doy gracias por ese sacrificio de redención tan grande que hiciste en la cruz por mí. Pero hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.